Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver del capítulo 16 de Sistema Urinario, la enfermedad renal. Estamos viendo una serie de videos de histología en la práctica clínica y bueno, pues vamos a hablar de una enfermedad que es muy complicada, que tiene muchas variantes, no es algo sencillo como decir enfermedad renal, sino que tiene muchos aspectos clínicos que hay que ver, pero por la naturaleza de nuestros videos que son orientados para alumnos de primer año, no vamos a ahondar tanto en esos aspectos. Por lo tanto, si alguien experto en el área clínica o que ya tiene más conocimiento del área clínica de años superiores o médicos ya egresados o especialistas, pues podrán notar que de repente hacen falta hacer énfasis en algunos conceptos. Sin embargo, no es el propósito de estos videos, ¿no? Lo aclaro para que lo veamos con esos ojos y que podamos aprovechar lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, pues la enfermedad renal consiste en una pérdida progresiva e irreversible de la tasa de filtración glomerular, en muchos de los casos como una complicación de la diabetes no controlada. No necesariamente siempre la diabetes, pero sí puede haber casos donde la diabetes no controlada nos lleve a casos de enfermedad renal. En estos pacientes la proteinuria y la glucosuria son frecuentes. Bueno, la proteinuria consiste en la eliminación de proteínas por la orina y puede traer como consecuencia desequilibrios en la presión coloidosmótica. Tenemos una presión que es osmótica y otra presión coloidosmótica, lo van a ver en fisio. Y la presión coloidosmótica son las que ejercen las proteínas. La proteína atrae agua bueno, la proteína, por ejemplo, en la sangre atrae agua hacia la misma y en los tejidos atrae el agua hacia ellos. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente pierde proteínas, está eliminando proteínas de la sangre en la orina, la sangre se queda con menos proteínas, baja su presión coloidosmótica y ¿qué pasa? Las proteínas que están afuera, o sea, en el tejido conectivo, jalan ese líquido y lo avientan hacia el tejido. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con un edema, con un hinchazón, ¿sí? Con un hinchazón puede ser una manifestación. Entonces estos pacientes con enfermedad renal pueden tener los pies hinchados, incluso todo el cuerpo, ¿no? En casos muy, muy graves. Bueno, eso es la proteinuria a grandes rasgos. Eh, Cabe mencionar que normalmente no hay proteínas en la orina. ¿Por qué no hay proteínas en la orina? Esto porque no son capaces de atravesar la barrera de filtración, tanto por su tamaño como por cargas eléctricas. Por otro lado, también la glucosuria consiste en una eliminación de glucosa en la orina, esto debido a un exceso de esta en sangre. Cuando el paciente es diabético, generalmente tiene una condición que se denomina hiperglucemia, tiene mucha glucosa en sangre. Sí, a eso se refiere ese término. Normalmente el túbulo contorneo proximal va a encargarse de reabsorber la glucosa para regresarla a la circulación y obviamente no estar eliminando elementos que nosotros necesitamos para la producción de energía. Pero cuando esta glucosa es demasiado, supera un umbral, sobre todo en los pacientes diabéticos, que hace que no toda la glucosa se reabsorba. Y como no se reabsorba, se va hacia los diferentes túbulos donde ya no se reabsorbe y eso trae como consecuencia que en la orina hay glucosa, ¿sí? Que a eso se le conoce como glucosuria y es uno de los datos que se puede presentar pues, en el paciente diabético. Y bueno, pues dice que también la glucosa se reabsorbe en uno de los túbulos que dijimos que es en el túbulo contorneo proximal, responsable de la absorción también de otros elementos que provienen del ultrafiltrado glomerular. Estos pacientes generalmente pueden presentar hipertensión arterial, anemias, etcétera. ¿Por qué anemias? Porque recordemos que por ahí también en el riñón se forma la eritropoyetina, que tiene que ver con la formación de los eritrocitos, y al haber una disminución pues puede ocasionarse una anemia. En este caso pues vemos una micrografía con
la reacción histoquímica de Paz. Este es un glomérulo normal, no sé si lo ubican, este es el glomérulo, esta es la cápsula Bowman, y aquí vemos estas líneas delgadas que corresponden a los capilares. Sí, estos son los pequeños capilares. Recordemos que aquí está el capilar, que sería la célula endotelial, la membrana basal, y por fuera, aunque no se resaltan con esta técnica, aquí podemos ver uno, estarían los podocitos, y estos forman lo que se conoce como la barrera de filtración glomerular. Por el capilar pues pasa la sangre con todos los elementos, y estos son filtrados hacia acá, que sería el espacio urinario, y después del espacio urinario va al túbulo contorneo proximal y así sucesivamente. En el caso de la derecha, en un caso de enfermedad renal que no vamos a clasificar ni vamos a resaltar tanto, lo único que podemos decir en este momento es que a la misma reacción histoquímica al Paz no vemos estos mismos elementos tan delimitados, sino vemos como una masa color magenta que da esta positividad, y vemos como muchos de estos espacios que aquí vemos abundantes, que son los capilares, no se ven, ¿sí? Entonces, ¿qué está comprometido aquí? Pues está comprometido aquí la barrera de filtración glomerular, es decir, que cuando pasa la sangre, pues o no puede pasar, o pasa, pero no se puede filtrar de manera adecuada. Miren el grosor de esta parte, no se puede filtrar de manera adecuada, y por lo tanto va a haber muchos elementos que se deberían desechar, que no se desechan, y al no poder desecharse, pues estamos hablando de un proceso de acumulación de agentes que pueden o que llegarán a ser tóxicos en determinado momento. Esto es en cuanto al glomérulo. Hay muchas alteraciones glomerulares, no nos podemos enfrascar nada más en estas, pero no es el momento de revisarlas una por una. En el caso de los túbulos, estos son túbulos normales. Nada más quiero recalcar aquí la diferencia entre el túbulo contorneo proximal y túbulo contorneo distal. Recordemos que el túbulo contorneo proximal tiene la luz sucia por el exceso, por la abundancia más bien de microvellosidades, y que recordemos que es el lugar donde se reabsorbe la glucosa, pero muchos elementos. ¿Por qué? Porque tiene estas microvellosidades muy largas. Su epitelio que cúbico a cilíndrico simple, y en comparación con el túbulo contorneo distal, que tiene una luz más limpia por la cantidad tan escasa o tan pequeñas que son sus microvellosidades, por lo tanto pues no tiene tanta absorción como en este caso, aunque sí la tiene, ¿no? Y vemos como en un daño renal vemos esta morfología perdida tanto del epitelio. Miren cómo aquí el epitelio está irreconocible prácticamente, no se ve tan bien delimitado como en este caso, y vemos como estas partes aquí en el centro, miren cómo hay desprendimiento de microvellosidades, cómo hay eliminación de células que corresponden al epitelio. Miren, aquí se ve prácticamente la membrana y las células están desprendidas. Este es un daño tubular que obviamente va a afectar en lo que hace cada túbulo. Si reabsorbe pues y está destruido, pues evidentemente muchos elementos que se deben de recuperar no se van a recuperar y se van a estar eliminando por la orina. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Vamos a enfocarnos en los elementos histológicos. Dice que ¿qué elementos histológicos conforman la barrera de filtración? La barrera de filtración ya dijimos que son tres componentes: endotelio del capilar continuo, esa es una de ellas, la membrana basal y el podocito. Bueno, perdónenme, aquí estoy equivocado, no es el capilar continuo, es un capilar fenestrado, ¿sí? Aquí hago esta aclaración, ¿sí? Fenestrado, es un capilar fenestrado el que está aquí. Continuos generalmente están en el sistema nervioso, sinusoides en hígado, etcétera, ¿no? Fenestrado, recuerden, capilar fenestrado, membrana basal y podocito. Esta es la respuesta. ¿Qué tipo de celular aporta cargas negativas que repelen a las proteínas de la barrera de filtración? Recordemos que por ahí en esta barrera de filtración hay un elemento que mencionábamos anteriormente que tiene cargas negativas y evita que pues se pierdan, ¿no? Las proteínas. Por eso dijimos que por tamaño y también por cargas. Una de esas cargas pues es la carga negativa, es el podocito, que los podocitos
mandan unas estructuras que se llaman pedicelos y que son las responsables de esto, ¿no? Por una podocalexina que hace esas cargas muy, muy negativas. Y bueno, pues seguimos. Las alteraciones en la presión coloidosmótica favorecen la salida del líquido de los vasos a los tejidos. ¿Cómo podría manifestarse clínicamente la proteinuria en nuestros pacientes? Recuerden que la proteinuria cambiaba lo que era la presión coloidosmótica dentro de los vasos, y dijimos que los tejidos jalaban el agua y por lo tanto pues se mantienen con un edema o con una hinchazón. Entonces la respuesta sería edema. ¿Qué diferencias hay entre los epitelios del túbulo contorneado proximal y distal? Pues túbulo contorneado proximal tiene abundantes, el túbulo contorneado distal tiene escasas microvellosidades respectivamente. ¿En cuál de las siguientes esperaría que ocurriera la reabsorción de la glucosa? Recordemos que la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. En este caso, ¿qué nivel de glucosa en sangre esperaríamos encontrar? Superior a los 180 miligramos por decilitro. Es decir, cuando un paciente tiene arriba de 180, que ya es alto, pero cuando tiene arriba de 180 esperamos ver glucosa en orina. O es decir, yo veo un paciente y tiene glucosa positiva en un examen general de orina, puedo pensar que su glucemia o su índice de glucosa en sangre está también elevado. Algunos de estos pacientes pueden presentar hipertensión arterial. ¿Qué elemento renal se puede asociar con dicho padecimiento? Bueno, pueden presentar hipertensión arterial. En este caso, pues es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? En el aparato yuxtaglomerular es en donde se puede apreciar. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la regulación de la presión arterial, precisamente. ¿Cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular? Que es el que comentábamos ahorita. Sería la mácula densa, que es una elevación del epitelio cúbico acilíndrico del túbulo contorneado distal, las células mesangiales extraglomerulares y las células productoras de renina, o que también llamamos células yuxtaglomerulares, que es en el inciso B. ¿Qué relación tiene la insuficiencia renal con la aparición de anemias? Y creo que lo comentamos en un principio, que aquí en esta parte de insuficiencia o enfermedad renal puede disminuir la eritropoyetina, que la eritropoyetina pues estaba asociada precisamente a la producción de eritrocitos y por lo tanto pues a la aparición de anemia. Y bueno, pues creo que me faltó una pregunta que sería la 1, pues ¿qué es la filtración glomerular? Pues es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares hasta la cápsula de Bowman. Esa creo que es la única que nos faltaba. Y bueno, pues aprovecho para agradecer a todos los que participaron en el diseño y revisión de este material, además de la presentación de diapositivas. Muchas gracias y esperamos que haya sido de utilidad este capítulo. Nos vemos a la próxima.